Hola, buenas noches. Hay situaciones en las que para ciertos funcionarios la obligación es sospechar, no porque sobren elementos que justifiquen la sospecha, aunque no existan esos elementos tan a la vista, hay situaciones en las que lo que corresponde para un funcionario es sospechar. Creo que la llegada de un Boeing 747 tripulado por 5 iraníes y 14 venezolanos es una razón de sospecha. Por lo menos los funcionarios tienen la obligación de sospechar. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad nacional. Creo que las explicaciones, por lo menos las que yo pude escuchar del ministro Aníbal Fernández, fueron lógicas, pero me llamó mucho la atención una de las explicaciones que dio el titular de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, o sea, el titular de los servicios de inteligencia en la Argentina, Agustín Rossi. Según Agustín Rossi, el hecho de que la nave haya venido con 5 tripulantes iraníes y 14 venezolanos es porque los iraníes eran los instructores de vuelo de los venezolanos. Puede ser, no es descabellado plantear eso, pero lo planteó atribuyéndoselo a una presunción propia y lo dijo casi con una certeza total. Entiendo que no era una presunción propia y si lo era coincidía con una de las versiones que dio la empresa venezolana sobre las personas que venían en la nave. Lo curioso es que el titular de los aparatos de inteligencia de un país que una vez fue atacado indirectamente por el país que está envuelto en la temática del avión, en lugar de sospechar, tome como absolutamente cierta e indiscutible la versión que da la empresa en cuestión. A mí me hizo acordar a Donald Trump tras su encuentro con Putin en Helsinki. Él por entonces, Trump era presidente y el escándalo por la injerencia rusa en el proceso electoral norteamericano estaba candente. La justicia de Estados Unidos le había exigido que en esa cumbre Trump le planteara a Putin la cuestión de la injerencia electoral. Y tras reunirse allí mismo en Helsinki, al encarar la prensa, cuando un periodista norteamericano le dijo qué pensaba al respecto, dijo algo que no podía leerse de otro modo que en los siguientes términos. No, Rusia no hizo ninguna injerencia electoral, me lo acaba de decir Putin. Yo le pregunté y el presidente ruso me dijo de manera terminante que Rusia no tuvo nada que ver. O sea, era absurdo. El presidente norteamericano tomando la versión del sospechado como la versión final, indiscutible, incuestionable, absolutamente cierta. Era absurdo. Así de absurdo sonó Agustín Rossi, tomando esa versión que no es descabellada, que posiblemente sea la cierta, pero que en absoluto le corresponde dar por cierta con los elementos que se tienen. Lo que está claro en todo caso es por qué corresponde sospechar. Por una razón de seguridad nacional y porque hay una historia atrás. De seguridad nacional porque Argentina sufrió 2 masacres en las que el grueso de las sospechas apuntan a la Guardia Revolucionaria. ¿Qué es la Guardia Revolucionaria? Es una de las fuerzas militares de la República Islámica de Irán. La característica o la diferencia política fundamental entre la Guardia Revolucionaria y las otras fuerzas militares, o sea, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, es que la Guardia Revolucionaria responde directamente y exclusivamente a la máxima autoridad religiosa o a la máxima autoridad del país, que es el líder religioso. Lo fue mientras vivió el ayatolá Ruhollah Khomeini, lo es desde que murió Khomeini, el ayatolá Ali Khamenei. La Guardia Revolucionaria tiene un sector que es un cuerpo de élites, la Fuerza Quds, de la que tanto se está hablando en la Argentina
en estos días, la Fuerza Quds, cuyo nombre viene del nombre que los musulmanes le dan a Jerusalén, creería que la traducción sería la Santa, porque así llaman los musulmanes a Jerusalén. La cuestión es que Al-Quds, o Fuerza Quds, es el cuerpo de élite que constituye el sector de la Guardia Revolucionaria abocada exclusivamente a las acciones en el exterior, o sea, las acciones fuera de Irán. La Fuerza Quds fue, o sería, según los análisis de inteligencia de las potencias occidentales y del Mossad de Israel, la que organizó al Hezbollah, que es una milicia, partido político de una parte de la comunidad chiita de la República del Líbano. Hezbollah esparció células en muchas partes del mundo. Están esas células en América Latina, siempre se las ubicó en la zona de la Triple Frontera, en particular en Ciudad del Este, y fue la Fuerza Quds la que diseñó esa dispersión de células terroristas de Hezbollah, porque las células de Hezbollah se dedican a eso, a acciones terroristas en el exterior del Líbano. La Fuerza Quds, o sea, este sector de la Guardia Revolucionaria, dirige las células de Hezbollah esparcidas en el mundo. Por lo tanto, si fue Hezbollah el que cometió el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, el que luego cometió la masacre en la Mutual AMIA también en Buenos Aires, Irán es el autor, ¿no? Irán terceriza esas acciones en aparatos como, por ejemplo, el Hezbollah, pero el autor intelectual, el dueño de la decisión, el organizador fundamental, es la República Islámica de Irán, a través de la Guardia Revolucionaria y a su vez, más específicamente, a través de ese cuerpo de élite abocado a las acciones exteriores que es la Fuerza Quds. Esta es una razón para la sospecha. Otra razón es que la Guardia Revolucionaria tiene un gran poderío, incluso empresarial, siempre manejó empresas gasíferas, petroleras y también aerolíneas de carga. Siempre manejó aerolíneas de carga, porque para las acciones en el exterior, las aerolíneas de carga siempre son inmensamente útiles. Incluso la empresa aerolínea de carga que le vendió ese avión a una empresa venezolana era una empresa que pertenecía a la Guardia Revolucionaria y que había hecho traslados de armamentos, por ejemplo, a la guerra civil en Siria. Posiblemente hizo a muchos otros rincones conflictivos traslados de armamento, pero el claro e indiscutible, el que está registrado, es a Siria. Llevaban armamentos a Siria. Por lo tanto, es una empresa de carga con esa especialidad, la del transporte de armamentos. Acá hay una parte importante de la explicación de la sospecha que corresponde tener, que no implica tener la certeza o de que estaban haciendo espionaje o que trajeron armamentos para darle a los mapuches que quieren o a las agrupaciones mapuches radicalizadas, sin llegar a ninguna certeza de ese tipo porque no hay elementos para eso. Corresponde sospechar e investigarlo a fondo por estas razones que señalé y por otras que tienen que ver con el fuerte vínculo político entre el régimen chavista y la República Islámica de Irán, un vínculo que empezó a forjar Mahmoud Ahmadinejad con Hugo Chávez en persona. Ahmadinejad, un líder radicalizado, después de un presidente moderado que había sido Mohamed Khatami, que gobernó desde 1997 hasta el 2005, ganó la elección el más fanático que había en el arco político iraní, que era Mahmoud Ahmadinejad. En el 2006 hace su primer viaje a Caracas y allí con Hugo Chávez crean la llamada Alianza Estratégica Bilateral, que nace como cerca de 30 convenios de cooperación bilateral. Luego vino otro viaje de Ahmadinejad al país caribeño
en el 2009, otro más en el 2011, tienen un récord de reuniones personales, Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad, y ahí se habrían organizado, entre otras cosas, las financiaciones desde las arcas ilegales del régimen chavista, ¿no? Las arcas que están colmadas de dinero que sale de la explotación minera ilegal o de la explotación ilegal de la minería en la cuenca del Orinoco. En el llamado arco minero de la cuenca del Orinoco, mafias, guerrillas como el ELN de Colombia, brazos de la FARC, también colombianas, mafias de distintas partes del mundo, hay mafias turcas, mafias chinas, mafias iraníes, explotan ilegalmente la minería, oro, coltán, torio, que es un mineral sumamente estratégico porque sirve desde para fabricar esmalte hasta para producir misiles. De ahí sale lo que llenan arcas clandestinas con la cual el régimen, además de financiar la buena vida de la nomenclatura chavista para que nadie saque los pies del plato, financia lealtades en la región, financia complicidades en la región y también, según informes de inteligencia, financiaría actividades de Hezbollah y actividades de espionaje directamente iraníes en la región. Estas, y hay otras, son razones para que a este tema se lo tome en serio, sin llegar a conclusiones precipitadas, inventadas, sin hacer demagogia ni politizar el tema, pero sí que se lo tome en serio. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.